Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Culto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es aclaración de conceptos. Primera parte. Comencemos. Para dar nuestros primeros pasos en el camino de la verdad, hay que realizar unas aclaraciones con respecto a algunos conceptos en particular. Es necesario ir paso a paso, ir poco a poco deshaciendo el enredo de los supuestos sacrificios humanos. Y esto debido a la importancia que tiene en nuestra cultura, pues se nos ha estigmatizado con esas ideas, que, además, son falsas. En primer lugar, cuando nuestros antiguos abuelos salen de Aztlán, son aztecas, tras realizar su migración, que duró 260 años. Muchos pueblos los conocieron como los chichimecas, cuando se realizó la fundación de su nueva ciudad, lo cual ocurrió en el año Ome-Cali, 2 Casa, correspondiente al año 1325 de nuestra era. Hasta entonces, fueron mexicas. Para el año de 1492, fechado como el descubrimiento de América, han transcurrido 167 años. Para el año de 1519, correspondiente a la llegada de Hernán Cortés, han transcurrido 194 años. Es decir, la organización social que imperaba en esos días de 1519 ya no eran los aztecas propiamente dicho, eran los mexicas, descendientes de los aztecas chichimecas. Por lo tanto, no es correcto cuando se refieren a nuestros antiguos abuelos mexicas como aztecas en general. Resumiendo, los aztecas son de Aztlán, los chichimecas son del trayecto de Aztlán hacia Mexico-Tenochtitlan, y los mexicas son los que habitaron en Mexico-Tenochtitlan. En segundo lugar, en la lengua náhuatl, que estaba en uso a la llegada de los invasores conquistadores, no existía un vocablo específico para el verbo sacrificar o para el sustantivo sacrificio, ya que el concepto, o sea, la representación mental del hecho que actualmente entendemos de sacrificio, no existía en el anáhuac. En el vocabulario de Fray Alonso de Molina quedó registrado el vocablo tlamana como equivalente a sacrificar, ya que, para los invasores conquistadores, sacrificar era sinónimo de ofrendar. Según el diccionario de la lengua española, sacrificar significa ofrecer a una divinidad, algo o a alguien en su honor, generalmente destruyéndolos o matándolos. Según el mismo diccionario, ofrendar significa entregar algo en obsequio o beneficio de personas, acciones, ideas, etc., por un impulso de amor, acatamiento o solidaridad. Y si buscamos el sinónimo de sacrificar, el resultado que nos muestra es inmolar, matar, ofrecer, ofrendar, crucificar, degollar. Y el sinónimo de ofrendar, sacrificar, inmolar, ofrecer, regalar, obsequiar. Como se puede observar en la lengua castellana, en efecto, son sinónimos entre sí. Sacrificar de ofrendar y ofrendar de sacrificar, cuando claramente, y de acuerdo a las mismas definiciones del diccionario, no son iguales, pues en sacrificar hay que destruir y matar, y en ofrendar es obsequiar por amor. En nuestra lengua madre, el náhuatl, el vocablo tlamana significa ofrenda, tlamanalistli significa ofrendar, que como ya se analizó, no es lo mismo que sacrificar, aunque los que realizaron sus escritos así lo utilizaron. Otro vocablo en lengua náhuatl que se puede aproximar a sacrificar es mictia, que simplemente significa matar. Con respecto al término de mictia, de acuerdo a Walter Lehaman, citado en Sacrificios humanos entre los aztecas, un estudio crítico de fuentes e ideología, escrito por Hassler en 2010, comenta que los mismos invasores conquistadores utilizaron el término mictia para cuando ellos, los invasores, mataban a los indígenas, nuestros abuelos.
Pero, cuando según la versión de esos invasores conquistadores, los indígenas, nuestros abuelos, se mataban entre sí, al término Mictia le daban el significado de sacrificar. ¿Por qué esa diferencia de aplicación del concepto? ¿Qué es lo que marca esa diferencia? La respuesta no la han dado ni los que escribieron, ni los que tradujeron esas historias. Además, mucho más frecuente de lo que se podría desear, se puede observar que los invasores conquistadores no realizaron las traducciones precisas del náhuatl al castellano, ya que todo lo quisieron impregnar de muerte y sacrificios humanos para justificar así los agravios que cometieron en detrimento de nuestra cultura. En el caso del párrafo anterior, referente a Mictia, los datos de esa época los proporciona Domingo Francisco de San Antón Muñón, mejor conocido como Chimalpaín Cuautlehuantzin, en sus llamadas Relaciones y Diario, quien nació entre el 26 y el 27 de mayo del año 1579 en Chalco. Descendiente de padres distinguidos. Desde muy pequeño llegó a la Ciudad de México, donde recibió una educación muy esmerada por parte de los frailes franciscanos. En el año de 1593, cuando contaba con 14 años de edad, entró a servir a la iglesia de San Antonio Abad, iglesia que los frailes le dieron el encargo de cuidarla, labor que realizó durante bastantes años. Así como Chimalpaín, muchos otros de nuestros abuelos fueron instruidos en la lengua castellana de manera amplia y profunda en la religión católica, y, de vez en cuando, algunos hasta aprendieron latín. Es necesario resaltar que, aunque de sangre mexica, Chimalpaín, al recibir toda su educación y formación con la visión que traían los misioneros franciscanos, tanto de su religión como del mundo conocido por ellos, y aunque el interés de Chimalpaín por realizar una serie de obras de carácter histórico, en las cuales a veces era el escritor, otras el compilador, otras tantas el traductor, y a veces solamente el copista eran bien intencionadas, pues prácticamente vivió la transición del México de sus padres al México recién conquistado, no logró apartar la influencia de la educación recibida por parte del clero, por lo cual sus interpretaciones estuvieron impregnadas e influenciadas inevitablemente por el aspecto cultural llegado de Europa. El tema del próximo video es aclaración de conceptos, segunda parte. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre México Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.